Bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable, jueves ya, rápido avanza esta semana y aquí estamos para acompañarnos. Ayer la doctora Fanny Isabel, al final del programa, cuando conmemoramos el Día Mundial del Autismo, les planteó el tema para esta jornada de jueves. Tema bien interesante que desata muchas polémicas, pero que tiene un amparo constitucional producto de una sentencia de la Corte Constitucional. Arranco por aquí, incluso sin contarles el tema, porque sé lo que significa para nuestra sociedad hablar de estos asuntos. No es un tema fácil. Vamos a hablar de la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, el aborto. El aborto de manera legal en Colombia, producto de un fallo de la Corte Constitucional, de una sentencia, que es la sentencia C-355 de mayo de 2006, el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo es legal en 3 condiciones que ya le vamos a explicar. Bienvenida, doctora Fanny Isabel, buenos días. Tema delicioso porque es polémico, porque es jurídico, porque juega con los derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos. Rico conversar hoy de estos asuntos. Completamente de acuerdo, tienes toda la razón. Bienvenidos a todos los televidentes, gracias por estar con nosotros. Y efectivamente es que este es un tema de salud también, pero es un tema que tiene que ver mucho con los derechos y con el derecho a la vida, a la dignidad y a la autodeterminación de la mujer colombiana. El hecho de que una mujer en ciertas condiciones que las vamos a ir mencionando en el transcurso del programa, quiera hacer una interrupción voluntaria del embarazo porque corre peligro su vida, porque es fruto de una violación, de un abuso sexual, de un incesto, por ejemplo, o porque el bebé tiene alguna malformación que no es viable con la vida, es en Colombia ya un derecho que se puede hacer cumplir gracias a esta sentencia de la Corte Constitucional, como lo acaba de decir Felipe. En países en vía de desarrollo hay un alto índice de mortalidad en mujeres que se realizan abortos por embarazos que están relacionados con estas razones y que no se hacen de forma legal y que no cumplen con las condiciones de seguridad para un paciente. Pues las cifras le indican a uno que abordar seriamente en los países del mundo esta problemática y este tema es fundamental. Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud brindan una radiografía perfecta de la situación mundial. En la OMS hablan de 220 millones de embarazos al año, casi el 50%, 100 millones de ellos no planeados. Al no ser planeados, muchas mujeres buscan interrumpir ese embarazo y donde no pueden hacerlo de manera legal y segura, pues cometen unos riesgos enormes. Esto le cobra la vida en el mundo cada año a más de 50.000 mujeres y 5 o 6 millones de mujeres que hacen esta interrupción del embarazo voluntaria terminan con alguna discapacidad o con algún problema de salud producto de prácticas no seguras. Sabemos que el tema tiene sus bemoles, hay muchos asuntos por analizar, pero lo importante que ustedes entiendan es que en Colombia esa interrupción es voluntaria y es legal, amparado en esos 3 conceptos. Cuando la Corte Constitucional dicta la sentencia, esa C-355 de mayo de 2006, piensa en 3 elementos fundamentales. Usted los dijo y los vamos a decir todo el tiempo en este programa. 1, que la vida y la salud de la mujer no corra riesgo. 2, que el feto no tenga malformaciones que impidan su normal desarrollo y su vida por fuera del útero. Y 3, por supuesto, si se trata de una violación o de un incesto. Este tema desde esa época del fallo de la Corte ha tenido todos los debates que ustedes quieran. Y nosotros sabemos que ustedes también tienen mucho para aportar, por eso los invitamos a marcar 441-2100 y 018-041-4099. Hoy vamos a entender muy bien cómo se trabaja este asunto en Medellín y en Antioquia. Sí, señor. Y también es muy bueno que hayas también mencionado esas cifras que son alarmantes, que son muy significativas. Por ejemplo, 600.000 mujeres mueren al año en el mundo a causa del embarazo y el 99% de ellas ocurre en lugares, en países en vía de desarrollo y sobre todo en aquellos que no tienen instauradas estas leyes y donde las mujeres acuden entonces a realizarse abortos de forma ilegal. Complicaciones muchas y muy graves, la muerte obviamente y por ejemplo hemorragias grandísimas que a veces solamente se pueden controlar haciendo una histerectomía, o sea que el procedimiento quirúrgico para sacar el útero en una mujer, entonces ya no se puede embarazar nuevamente. El shock séptico y el shock hipovolémico son 2 complicaciones muy graves que llevan a la muerte y tienen que ver
con la infección y con los sangrados abundantes, cosas de verdad bastante alarmantes, Felipe, que suceden en mujeres muy jóvenes, incluso adolescentes, cuando no se hacen procedimientos adecuados. Esta es una oportunidad y, como lo dije al principio, un derecho a la dignidad y a la autodeterminación de la mujer en estos casos que son tan graves y que, bueno, también hay uno que no es tan frecuente, es cuando ocurre de pronto una inseminación artificial que no fue consentida por la mujer. Ese es otro, por supuesto, otro punto muy importante a destacar. El tema de las mujeres jóvenes, adolescentes entre los 15 y los 19 años, es especialmente problemática. Las estadísticas hablan de 4 o 5 millones de abortos inseguros cada año en el mundo, y ocurre en nuestro medio y ocurre en nuestro país y está pasando en América Latina. Ahora, somos claros en un asunto: el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, no debe ser promovido como un tema de planificación familiar. Por eso la pedagogía, la educación, el desarrollo de la personalidad de las mujeres y los hombres, la reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos, todo eso son puntos muy importantes que le dan contexto y que albergan este tema, que no solo es un asunto médico, jurídico, hay muchísimo más por mirar cuando uno toca un tema como estos. Exactamente, hoy vamos a tener varios especialistas, tenemos la fortuna de contar con personas que saben mucho del tema, desde la parte médica, desde la parte legal, desde la parte psicológica incluso también, para que ustedes también opinen, nos llamen, hagan preguntas sobre este tema, porque las mujeres debemos conocer, y todos en general, en qué momento se deben hacer valer estos derechos y que no deben existir barreras, que no se debe estigmatizar, que se debe creer en la palabra de la mujer, porque al existir barreras entonces va transcurriendo el embarazo y entre más avanzado esté, más peligroso va a ser esa interrupción. Las menores complicaciones se presentan cuando se hace antes de las 12 semanas, o sea, los 3 primeros meses. Bien, vamos a ver el informe que preparamos para hoy sobre este tema y ya regresamos para empezar a saludar a nuestros invitados y darle desarrollo a este tema interesante. Tienen ustedes disponibles líneas telefónicas, redes sociales y correo electrónico. Hablemos del asunto. Buen asunto para conversar. Los derechos humanos son universales y están basados en la libertad, dignidad e igualdad de todas las personas. Así como tenemos derecho a la libre expresión, a la vida, a no ser discriminados, existen también los derechos sexuales y reproductivos, que tienen relación con elegir la pareja libremente, establecer el número de hijos que se quieren tener y acceder a los métodos de planificación, entre otros. En concordancia con estos derechos sexuales y reproductivos, la Corte Constitucional aprobó la sentencia C-355 de 2006, en la cual se despenaliza la interrupción del embarazo como una opción de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Es así como el aborto se considera legal bajo 3 circunstancias: que el embarazo constituye un peligro para la vida o salud de la mujer, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, y cuando el embarazo sea el resultado de un abuso sexual. Para que la interrupción del embarazo sea aprobada, la paciente debe contar con el certificado de un médico, especialista o psicólogo que respalde su condición de riesgo. En los casos de violación o incesto, es necesaria una copia de la denuncia penal. Recuerde que exigencias distintas o adicionales a las anteriores son ilegales. Si se cumplen los requisitos, todas las instituciones prestadoras de servicios de salud, tanto públicas como privadas, están en la obligación de realizar la interrupción del embarazo, independiente de la capacidad de pago de la mujer. Aunque el aborto es un tema polémico en el país, la normatividad de interrupción del embarazo es clara y solo se realiza bajo los 3 casos antes mencionados. Es esencial que las mujeres hagan una planeación de su maternidad para que antes de quedar en embarazo se realicen los exámenes pertinentes y sepan con anterioridad si sus condiciones físicas son las adecuadas para la procreación. Quiero retomar algunos elementos muy importantes que acabamos de ver en el informe. Es que la Corte Constitucional en su sentencia define los 3 motivos, las 3 condiciones que se exigen para que esa interrupción sea legal, interrupción voluntaria del embarazo. Pero además
indica que para los 2 primeros casos se necesita la certificación médica, es decir, no simplemente la mujer va y dice, tiene que tener un certificado de que esas condiciones se cumplen, y en el caso de la violación o el incesto se exige la denuncia penal. Pero la sentencia toca un elemento muy importante, que es la objeción de conciencia, que aplica para los médicos, mas no para las instituciones, porque hemos tenido en nuestra ciudad y en nuestro país problemas con instituciones, especialmente del orden confesional religioso, que se niegan a practicar. Lo único que se puede negar es el médico por sus creencias, por sus sentimientos, por su condición moral o ética. El médico puede rechazar hacia el procedimiento, pero debe dar la instrucción y seguir el procedimiento. Las instituciones no se pueden negar, ninguna de ellas. Tienes toda la razón. La idea es que si un médico no está de acuerdo por sus condiciones morales, debe entonces seguir el proceso con otro médico, para que así no se vaya pues alargando el tiempo para este procedimiento. Y continuar con una cifra también que es importante, dentro de los abortos que se hacen de una forma insegura y legales, aproximadamente 100 o 1000 de cada 100.000 pacientes pueden morir incluso. Y el riesgo es altísimo. Altísimo. Y en un procedimiento hecho en una forma adecuada, solamente el 4% podría tener una complicación. Entonces, usted habló, perfecto, doctora Fanny Isabel, usted habló de varios invitados hoy, realmente tenemos 3. Le propongo entonces que vamos con nuestra primera invitada para que revisemos desde la Alcaldía de Medellín, Secretaría de Salud, con qué criterios y estrategias se ve este tema de los derechos sexuales y reproductivos, y luego avanzaremos con unos profesionales de la Universidad de Antioquia de un programa muy importante que toca este asunto. Vamos, claro que sí, vamos a la doctora María Claudia Gutiérrez, que es la líder o referente en temas de salud sexual y reproductiva de la Secretaría de Salud, está con nosotros. Bienvenida, muy buenos días. Muchas gracias, buenos días a todos. Lo primero con lo que quiero empezar, entendiendo y como le explicamos a los televidentes, es que este tema, desde que se dieron las discusiones previas, luego la situación que va hasta la Corte Constitucional, la sentencia de 2006, esto ha generado muchas polémicas. Lo que quiero saber es si en nuestro medio, María Clara, cómo ha avanzado la discusión, qué tanto entendemos hoy la legalidad en estos 3 casos y cómo avanzamos en la protección de esa, que es una norma y que es un derecho de las mujeres colombianas. Bueno, me parece muy importante que estemos tocando temas como estos. Quiero partir como de dar algunas indicaciones generales que ya ustedes saben, pero como hacer énfasis que la Secretaría de Salud de Medellín tiene una serie de proyectos y programas que responden a las necesidades de la comunidad, ¿sí? Entonces, dentro de estos proyectos está un proyecto que se trata específicamente el tema de la sentencia C-355. Estos proyectos son liderados por diferentes operadores, y entonces uno de los operadores, que es la Universidad de Antioquia, es el encargado de hacer el desarrollo de estas acciones. El Grupo Nacer, ¿no? El Grupo Nacer, y ellos, que son los invitados, los que siguen para poder dar información mucho más amplia, son los que nos van entonces a informar de un poco cómo ha sido la situación, y también nos van a ilustrar, porque es un tema supremamente importante para que nos quede claro que lo estamos trabajando desde la perspectiva de los derechos. O sea, nosotros, lo que ustedes acaban de decir es muy importante, en ningún momento se promociona ni se cree que es una vía para hacer planificación, sino que vamos a dar respuesta a una sentencia de la ley, que es la C-355, y que a partir de esa, entonces nosotros vamos a dar respuesta a la comunidad en cuanto a sus necesidades. Ahora déjeme enfatizarlo y decirlo de esta manera, es decir, es una obligación de la Administración de Medellín, Alcaldía de Medellín y de la entidad que regula los temas de salud, Secretaría de Salud, cumplir con una norma de la Corte Constitucional. Eso está amparado en la Constitución. Exactamente. Uno no se puede negar como administrador público a no abordar el tema, le toca. Exactamente, eso es lo importante, que sepamos que lo estamos haciendo de la mejor forma, dando respuesta a una obligación como ciudadanos, como personal de salud, y que desde eso lo estamos haciendo con toda la ética y con todo el profesionalismo que tienen nuestros operadores, que ustedes van a poder corroborar pues como todo lo que ellos saben frente al tema. Doctora María Claudia, entonces, hablando de los derechos sexuales y reproductivos, pues que son el centro de esta defensa, contémosle a los televidentes cuáles son esos derechos.
Bueno, los derechos sexuales y reproductivos surgen de los derechos humanos, ¿sí? O sea que prácticamente es el desarrollo de los derechos humanos ubicados frente a los derechos sexuales y reproductivos, donde el primer derecho es el derecho a la vida, ¿no es cierto? El derecho que tenemos todos, pero que de ahí surgen todos los derechos que tenemos entonces a tener una información adecuada, a tener el derecho de decidir sobre nuestras acciones, sobre si queremos tener hijos, si no queremos tener hijos, el derecho a recibir información sobre planificación familiar, ¿sí? Todos estos derechos me parece importante pues como resaltar que son tarea de la Secretaría de Salud que se cumplan. Entonces, cuando podemos revisar los distintos proyectos, todos están encaminados a dar respuesta a estos derechos. Por ejemplo, el derecho a planificación, que ya lo llamamos planificación porque es un contenido mucho más grande que la anticoncepción, claro. Y muchos proyectos están enmarcados para que todos podamos acceder a los métodos de planificación, pero necesitamos información y educación, ese es otro derecho que tenemos. Los proyectos están direccionados a que le demos a la comunidad información, a que los podamos capacitar. En este momento tenemos muchas acciones en la ciudad con el fin de que podamos entonces responder a esos derechos. Desde su percepción como líder de este componente de la salud sexual y reproductiva en la ciudad, ¿usted cómo evalúa nuestro comportamiento cultural? ¿Somos defensores respetuosos de los derechos sexuales y reproductivos o somos violadores de esos derechos en una cultura como la nuestra? Bueno, partamos de que casi no conocemos los derechos, ¿sí? Porque eso es lo primero que tenemos que reconocer, que una de las acciones es que los conozcamos, porque si no los conocemos, ¿cómo los vamos a hacer efectivos? ¿Sí? Lo otro es que una vez sabemos de los derechos, están escritos y se quedan ahí. Entonces, las entidades estatales y nosotros como personas somos los que tenemos que viabilizar que esos derechos se hagan efectivos. Entonces, si yo sé que tengo derecho a la planificación, entonces yo ya voy a buscar las vías. Y si no las encuentro, entonces ya puedo buscar qué está pasando, cómo puedo acceder a esas vías, y ahí están los proyectos que desde la Secretaría están tratando entonces de responder a esas necesidades. Entonces yo diría que tenemos que trabajar mucho en los derechos, porque los derechos no solamente deben estar escritos, que me parece que es un avance muy grande, sino que tenemos que ver cómo nos acercamos, cómo los hacemos reales, cómo hacemos que sean efectivos, esa es la palabra clave. Y para eso no solamente es el Estado, sino también la comunidad en general, porque si yo, por ejemplo, sé de proyectos que puedes tú acceder y que a partir de ellos te pueden garantizar esos derechos, entonces yo te informo. Entonces hay cosas que la comunidad nos podemos ayudar mucho con mejorar la información, con hacer que sea como una cadena. Yo estuve en un servicio, me dieron la atención, me dieron la información, entonces yo le cuento al otro, ¿sí? Este programa, por ejemplo, que trata de dar a conocer a la población lo que se hace, las acciones que se hacen, yo creo que en el fondo de todo hay un interés de todos de dar a las población y a la gente toda esta atención que necesita, entonces tenemos que aprovecharla. O sea que los invito mucho a que, si bien estos derechos están escritos, que es un avance muy grande, hace unos años ni siquiera existían en papel, hagámoslos efectivos, sentamos que somos parte de la comunidad y que los podemos viabilizar. Doctora, ya puntualizando en la interrupción voluntaria del embarazo, entonces, ¿cuándo se tiene derecho a recurrir a ella? Bueno, yo creo que este tema específico me gustaría que ya lo tratáramos a partir de las personas que vienen, que son las expertas, que nos acaban de entregar un informe muy valioso, porque es un informe objetivo donde estamos partiendo nos toca cumplir una sentencia, qué estamos haciendo y qué nos falta. Y yo creo que con la introducción que ellos hagan al tema vamos a tener todo el aval teórico y técnico para poder saber la situación de este... Un programa pedagógico como es este, siempre lo es una de nuestras pretensiones y nuestros objetivos, genera muchas inquietudes frente a los temas, y más sobre este televidente, esta señora que nos está viendo, dónde puede consultar, cómo se puede acercar a la Secretaría de Salud a preguntar qué son los derechos sexuales y reproductivos, cuáles son, cómo hago que se valgan, dónde denuncio si estoy sufriendo una violación a esos derechos.
Bueno, la línea 123, que yo creo que es muy conocida, pero que falta que la conozcamos y nos empoderemos de esa línea, les va a dar a todos indicaciones de cuáles son las vías para hacer estas denuncias, ¿sí? El programa que en este momento estamos desarrollando con NACER se encarga de hacer visitas a las instituciones de salud y es ahí donde también podemos hacer las denuncias para que veamos que no se están cumpliendo los derechos. Entonces, el acceso, digamos, lo más importante es buscar, porque a veces nos quedamos con la inconformidad, la comentamos con la vecina, se la contamos a nuestros familiares, pero no sale de ese núcleo. No, hay que buscar. Entonces, cualquier línea amiga que tengamos. Entonces, lo otro que me parece muy importante es que sepamos que estos derechos, como no son conocidos, lo primero que tenemos que hacer es darlos a conocer. Entonces, saberlos, darlos a conocer, buscar todos los medios que hay, la línea amiga, el 123 y el 444... 4448. Exactamente. La línea amiga en salud, Sí. que se trabajan los temas de salud sexual Ahí y reproductiva. les dan la indicación de las referencias, a dónde deben ir, cuáles son los lugares, cuáles son las vías y además nosotros estamos trabajando en todas las rutas de derechos. Eso se trabaja también a través de la línea amiga en salud, de la Sí. línea amiga social y también de la línea amiga de las mujeres, porque todos estamos conectados y una tarea grandísima que hay ahora en la alcaldía es que nos conectemos, hagamos toda la posibilidad de un trabajo coordinado para que podamos no solamente en un lugar sino en varios lugares poder hacer este tipo de denuncias y hacer este tipo de búsquedas de alternativas. 441-2100, la línea local 018-041-4099, la línea nacional que además es gratuita. Doctora Fanny, Tenemos televidente. llamadas, Sí. claro que sí. Doña Marta Rodríguez nos está llamando desde la América. Buenos días, Marta. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Muy gracias. bien, doña Marta, muchas gracias. Buenos Le baja días. por favor el volumen a su televisor y la escuchamos. Bueno, ahí hablan de derechos a la vida, pero observo que asesoran la juventud para la interrupción del embarazo. Y cuando una mujer está en embarazo ya hay una vida. Entonces no entiendo. Muy bien, doña Marta, gracias por su llamada. Gracias por Claro, llamar. estamos hablando de la interrupción voluntaria del embarazo desde el punto de vista legal y aclaramos nuevamente, María Claudia, que hay una sentencia de la Corte Constitucional que ampara la interrupción de manera legal en 3 casos muy específicos. Exactamente, eso es lo importante y es a lo que yo los invito, a que pensemos que son 3 casos específicos que los vamos a mirar ampliamente y que no estamos promocionando este tipo de alternativas, Claro. sino que le estamos dando una respuesta para que no tengamos más muertes maternas, ¿sí? Inclusive la información que ustedes daban al principio de la cantidad de mujeres que se mueren por hacer abortos inseguros, la cantidad de situaciones que se generan porque puede que no se muera, pero los gastos también para un sistema de salud son muy grandes y todo eso lo estamos minimizando si nosotros pensamos que la sentencia tiene todo un estudio y lleva un análisis de las situaciones en forma integral. Lo que hace la Corte Constitucional, reiteramos, con la sentencia C-355 de 2006, es amparar los derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos. Y habla específicamente de 3 aspectos que los vamos a reiterar: cuando hay peligro para la vida o la salud de la mujer embarazada, cuando el embarazo es resultado de una violación o de incesto, y cuando hay malformaciones del feto que son incompatibles con la vida por fuera del útero. En esos 3 puntos, solo para ellos 3, es que está permitido, está legalizado en Colombia la interrupción voluntaria del embarazo, no para las otras situaciones, no amparando el aborto, la interrupción como un método de planificación familiar. En eso insistimos. Es una diferencia muy Inclusive nuestras acciones para todos los accesos a los métodos de anticoncepción, de planificación, la educación con los jóvenes ha aumentado cantidades para que tengamos un ejercicio, una sexualidad
con responsabilidad. O sea, todas esas acciones están posibilitando es que podamos tener otros métodos, pero que una vez esta sentencia sale, también es para cuidar la vida de las mujeres que están también padeciendo unas situaciones que no siempre son las que podemos, pues las adecuadas, como estos 3 aspectos de la sentencia. María Claudia, muchas gracias por acompañarnos. La despedimos a usted porque nos esperan estos invitados del Grupo Nacer y ese informe reciente que nos da como un diagnóstico y una radiografía de la situación en Medellín y del trabajo que se está haciendo. Muy amable. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Doctora Fanny Isabel, ayer aquí conmemoramos el Día Mundial del Autismo. Sí, señor. ¿Cierto? Programa muy interesante, muy bonito. Estuvo y con muy mucha bueno. angustia pues, de parte de nuestros televidentes las que llamaron. La mayoría generando angustia, dificultades como con las remisiones para los especialistas. Hoy tenemos una información desde la Secretaría de Salud muy importante. Porque es que muchas de esas llamadas de ayer tuvieron que ver con niños con esta condición. Resulta que la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Medellín tiene un programa especial, es un proceso de inducción y aulas de apoyo. Así se llama, programas para niños con autismo. Ustedes pueden acceder, acercarse a ese servicio, a esa información, al trabajo de acompañamiento que se hace desde la Secretaría de Salud. Pueden ir allá a la Secretaría de Educación, que es en el edificio Carré, ahí en San Juan, muy fácil, cerca a la Alpujarra, o pueden llamar a este número. Mire, se los voy a dar para que lo tomen, 514-8200, 514-8200, o van al edificio Carré, donde queda la sede de la Secretaría de Educación de Medellín. Ahorita les recuerdo el número y el dato para estos niños con autismo en nuestra ciudad. La pausa y regresamos en segundos. Como toda la ciudad, Telemedellín estará en el Foro Urbano Mundial. Por eso nuestra programación cambia. Del 7 al 11 de abril, Medellín, Ciudad Saludable, Ciudad Escuela, Altavoz, Gente como tú y las sesiones del Consejo le darán paso a la programación del WUF desde las 8:30 de la mañana. Porque con Telemedellín tú eres parte del WUF. Telemedellín, el canal oficial del WUF. En escena, historias detrás de las historias. Nueva sala interactiva explora, una fábrica de creación de historias. Los visitantes serán protagonistas. Protagoniza un cómic, un juego de sombras, una radionovela y más, mucho más. Entra en escena. Invita Parque Explora. Patrocinan UNE y Alcaldía de Medellín. Seguimos en esta mañana de jueves en Medellín Ciudad Saludable. Participen, líneas telefónicas aparecen permanentemente, redes sociales, Twitter y Facebook, @Salud Medellín en Twitter, Secretaría de Salud Medellín en Facebook y correo electrónico. ¿Lo recuerda, por favor, doctora Fanny Isabel, el correo? Claro que sí, medellinsaludable@telemedellin.tv, ahí estamos con toda la disposición del mundo para que ustedes nos escriban sobre temas, sobre dudas, para responderles con más calma. Mire, a propósito de redes,
esta semana y muy puntualmente hoy y mañana estamos insistiendo mucho en la jornada especial de vacunación para niños menores de 5, de 6 años de edad para que completen su esquema este sábado. Por ejemplo, Rita Almanza, Rita es la líder, la referente de epidemiología de la Secretaría de Salud, retuiteó diciendo: las vacunas para tus hijos son completamente gratis. Recuerda, este sábado 5 de abril, jornada de vacunación en todos los centros de salud. Como les digo, todas nuestras redes volcadas al asunto. Este es Facebook también. No desaprovechen. Día especial, sábado 5 de abril. Es una oportunidad, doctora Fanny, maravillosa. Excelente. Para llevar a todos nuestros niños. Excelente, no hay excusa para que asistamos entonces. Es el sábado, el día que aprovechamos para hacer como nuestras vueltas personales, pero es un día que tenemos que rescatar porque de 8 a 4 en todos los centros, más de 100 centros, en todo Medellín va a estar la vacunación completamente gratuita para niños hasta los 6 años. Recuerden que hace poco Colombia recibió la certificación libre de rubeola y sarampión. Un logro muy importante. Exactamente. Y es gracias a todo esto. A todo esto y a la responsabilidad de todos los padres y cuidadores. Entonces, un llamado nuevamente a que no faltemos con este regalo tan grande para nuestros hijos. Sin embargo, y a pesar de los logros, todavía hay un remanente. Hay un porcentaje de niños que no tienen su esquema completo y que llegaron a los 5, a los 6 años y les faltan vacunas. Entonces, aprovechemos la jornada para que nos concentremos en ese asunto y les regalemos vida y salud a nuestros hijos o a los niños de nuestras comunidades. Hoy en Medellín Ciudad Saludable estamos hablando, les recordamos, de la interrupción voluntaria del embarazo, interrupción legal, amparado en una sentencia de la Corte Constitucional de mayo de 2006. Y nos decía María Claudia ahora, la referente para los temas de salud sexual y reproductiva de la Secretaría de Salud, que vienen a acompañarnos dos integrantes del grupo del Centro Nacer de la Universidad de Antioquia, que son los operadores del convenio Así TV Salud. Gloria María Soto Marín, que ha estado ya con nosotros en el programa, es psicóloga especialista en intervenciones psicosociales. Bienvenida, Gloria, buenos días. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias a usted que siempre nos acompaña cuando la necesitamos. El doctor Juan Guillermo Londoño es ginecobstetra y es el coordinador de capacitaciones del Centro Nacer de la UDA. Doctor Londoño, buenos días. Buenos días, mil gracias por la invitación. Nos dejó inquieto María Claudia al salir, al contarnos que se ha hecho una investigación reciente que plantea como un panorama de la situación en Medellín. ¿Qué pueden contarnos de las conclusiones de esa investigación? También un poco para entender cómo estamos en esa materia y en el cumplimiento de la sentencia en nuestra ciudad. A ver, en nuestra ciudad y en Colombia todavía, a pesar de que la sentencia cumple 8 años el próximo 10 de mayo, todavía hay una situación que es preocupante en todo el país. Mire, el 99.2% de los abortos en Colombia son abortos inseguros. 99%. 99.2% son abortos inseguros. Eso quiere decir que las mujeres tienen que recurrir por fuera del sistema para terminar el embarazo. Obviamente, ahí hay unos que no están incluidos en la sentencia y los espontáneos, pero lo preocupante es que las barreras que imponen médicos, las IPS, las EPS, la iglesia, todo el mundo está imponiendo barreras y eso hace que la mujer recurra por fuera del sistema. Mire, hasta el 10 de mayo del 2006, Colombia pertenecía al 2% de los países que tenían penalizado el aborto en todas las circunstancias. ¿Eso llevó a qué? Al crecimiento de una industria clandestina de aborto inseguro. La situación, si bien ha mejorado, es muy preocupante. ¿Qué pasa? Usted me preguntaba qué dio el resultado de la investigación, podríamos llamarla así. Es una auditoría y asistencia técnica, lo que se hace en Medellín, donde se hace un monitoreo de lo que está ocurriendo. Que primero, existen muchas barreras. Segundo, que las mujeres están accediendo tardíamente a la interrupción del embarazo. Por esas mismas barreras, eso implica riesgos y costos. El aborto es la 4ª causa de muerte materna en Colombia. 4ª causa, que es muy grave. Segundo, que seguimos interrumpiendo embarazos con métodos obsoletos. Hay métodos modernos que tienen bajo costo y menor riesgo. Todavía es dilatación y curetaje. Eso no es un método que es obviamente efectivo, pero implica mayores complicaciones, mayores costos, mayor estancia hospitalaria.
Un curetaje implica obstetra, anestesiólogo, anestesia general, internación de la mujer en la clínica, apartarla de su familia, sabiendo que existen métodos con alta efectividad, más baratos y con menos riesgos. Gloria, ¿cuáles son esas principales barreras entonces que encuentran las mujeres en las instituciones y por parte del personal cuando acuden a hacer valer este derecho? Bueno, yo creo que la principal barrera es el desconocimiento de las garantías y de los derechos que las mujeres tienen para poder acceder, el desconocimiento de los profesionales en cuál es la sentencia, en cuáles casos tienen derecho, en la dilación de la atención porque empiezan a rotar a la mujer de una institución en otra. Quitarse la pelota y todo el mundo a quitarse del asunto. Pues hay que decirlo, y es que todas las instituciones prestadoras de servicio de salud están en la obligación de prestar el servicio a las mujeres, de prestar el servicio y si no la remisión adecuada, que también es una de las grandes dificultades que tenemos, el desconocimiento, las prácticas obsoletas, como lo decía el doctor Londoño, la objeción que los profesionales ponen mal, digamos, aplicada, porque la objeción de conciencia la aplican mal, la hacen toda una institución. La institución puede ser de orden confesional y estaría en la obligación de prestar ese servicio, digámoslo, en un momento. Yo creo que son dos bloques grandes. Doctor Londoño, no sé si hay algo que nos complete, pues, sí, como del tema de barreras. Hay barreras también de carácter burocrático. Hay un gran desconocimiento todavía de los profesionales sobre la sentencia, sobre la normatividad, sobre la norma técnica. Segundo, las EPS imponen muchas barreras. Y hay situaciones específicas. En salud mental hay un gran desconocimiento. A ver, hay un problema, y es que se mira la salud como si tuviera una sola dimensión, que es la física. La salud tiene varias dimensiones. Una dimensión física, una dimensión mental y una dimensión social. Y la Corte fue clara. Es que cuando está afectada la salud implica esos tres componentes. Y cuando está afectada la salud mental, generalmente se impone una barrera porque lamentablemente la visión de un buen número de médicos es una visión biologista. Lo mental no existe. Y lo otro es el temor de las mujeres todavía porque hay desconocimiento, porque no se abren espacios de debate ni se les hace conocer a las mujeres sus derechos. Eso es una gran barrera que existe. Entonces hay desconocimiento desde las instituciones, desde los profesionales y desde las mismas mujeres. ¿Qué esfuerzos en materia de capacitación, de pedagogía se están haciendo, producto del convenio, de las estrategias en la ciudad, para que todos estos sectores conozcan el asunto? Nosotros estamos haciendo un recorrido, digamos, en las instituciones de salud. Una de las causales es el tema violencias o incesto. En el protocolo de violencias sexuales está incluida, y con el doctor Londoño hemos recorrido muchas instituciones de salud capacitando a los profesionales, contándoles que es un enfoque de derechos, porque eso es una cosa muy importante y que debemos dejar claridad. No es el tema de promover, digamos, el tema de la interrupción voluntaria, sino que es un tema de enfocarlo dentro de los derechos. Se está haciendo capacitaciones en las instituciones, pues obviamente nos faltarán muchas por hacerlo, para que por lo menos los profesionales conozcan cuáles son los derechos que las mujeres tienen, cómo lo acceden. Construimos unas rutas también en las tres causales para el tema de la interrupción, y tenemos también dentro de el alcance de nuestro convenio, y es una línea de asesoría en el tema de interrupción voluntaria del embarazo. Es para profesionales, no es para la comunidad en general, es para los profesionales. En el tipo de dudas que tengan, es una línea telefónica que atendemos el doctor Londoño y yo, para si tiene problemas, dificultades con el acceso, cómo puede acceder, si cumple o no cumple una de las causales de la sentencia, etcétera. Es una línea de asesoría, digamos, en el tema profesionales, que también estamos dejando en las instituciones, y que se le puede dejar también, pues, a los profesionales, para que nosotros les ayudamos a resolver las dudas en el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Muy bien. Bueno, a propósito entonces de estos derechos tan desconocidos, le preguntamos también a los ciudadanos de Medellín, para ver cómo están en este tema, si ellos saben cuáles son los derechos sexuales y reproductivos. Vamos a escuchar las respuestas que nos dieron. Tienes derecho a elegir libremente tu pareja, tienes derecho a elegir libremente tu adecuado método de planificación familiar, tienes derecho a los servicios de salud que te brindan los programas de PIP. No tengo idea cuáles son. No sé, pues
si me podrías decir sería bueno, pero no sé, realmente no sé. El procrear, tener hijos y levantarlos bien, darles una buena educación. La verdad no, ni idea. Que uno tiene derecho como a tener libertad en decidir cuándo tener familia, ¿cierto? De una manera responsable. Los derechos sexuales los tiene todo ser humano desde que nace. A los niños para recibir una educación adecuada sobre su sexualidad. A los adolescentes para aprender a usar la sexualidad desde el punto de vista del conocimiento, de una manera seria y de una manera responsable. Y a los adultos precisamente para que se conviertan en maestros de sus hijos, que es lo que nos falta ahora en sembrar valores sobre el tema. Sobre la natalidad. Pues no lo sé todo, conozco uno que es que cada mujer tiene derecho a decidir cuándo quiere tener sus hijos y con quién estar. Miren, si algo hemos observado en este programa, descubierto en este programa, es que la sociedad medellinense antioqueña en términos de salud tiene unos muy buenos conocimientos, una buena formación, pero cuando uno se enfrenta a estos asuntos ya encuentra desconocimiento, duda, como inseguridad a la hora de contestar, y es un reflejo de lo que el tema significa para nosotros. ¿Qué pensaron de estas respuestas? Pues a mí me preocupa ver que los diferencian entre niños, adolescentes y adultos. Son derechos humanos y derechos de la población en general. Obvio que hay algunas que pertenecen al género femenino, otras tendrán, pero veo un total desconocimiento, sobre todo en el tema de que no conocen ni siquiera cuáles son los derechos. Y otra cosa que hacen es que los ligan, digamos que están ligados al tema de procreación, natalidad. Será uno de ellos, pero es un pedacito de los derechos sexuales y reproductivos. De todas formas, hay conocimiento, como acabaste de mencionar. A ver, dejan de mencionar unos que son importantísimos. La autonomía, la libertad sexual del cuerpo, el disfrute de la sexualidad, el derecho a la atención, que es uno de los problemas del sistema de salud. Aquí muchas instituciones de salud son transgresoras de la ley, porque es que el derecho a la atención en salud sexual y reproductiva es un derecho humano. Entonces, ahora, obviamente, nunca o se han hecho muy pocas campañas en la ciudadanía para que conozca. Si la gente no conoce esos derechos, pues obviamente no los va a reclamar. Lo grave es una situación. Ahora preguntabas qué se ha hecho. Mire, en las instituciones, en la academia, en las facultades de medicina, el tema del aborto o la interrupción del embarazo casi no se toca, con un agravante. Tampoco se está tocando en muchas instituciones académicas confesionales el tema de la planificación. Entonces, mire el problema de la violencia sexual en Colombia. Entonces, hace parte de una norma y una obligación de una ley en Colombia de que las mujeres víctimas de violencia reciban anticoncepción de emergencia. Muchos no lo hacen, pues porque consideran que es, porque hay desconocimiento del mecanismo de acción. Exacto. Y consideran que esos son métodos abortivos, lo cual es falso. Entonces, las mujeres se embarazan como consecuencia de la violencia sexual, pero también se oponen a la interrupción del embarazo. Entonces, por eso tenemos la situación epidemiológica que tenemos en Colombia, porque son barreras por un lado y barreras por el otro. La única facultad de medicina que hace entrenamiento de una manera seria a los estudiantes de pre y posgrado en Antioquia sobre interrupción del embarazo es la Universidad de Antioquia. De resto, nadie lo hace. Lo cual es muy grave. Ahí está clarísimo el panorama. El panorama es muy grave, porque usted tiene profesionales con un desconocimiento grandísimo de la problemática. Es que esto es un derecho de las mujeres. Eso no es que si lo quieran prestar. Es un derecho que se ganó en franca ley. Negar la interrupción cuando se cumple cualquiera de las tres causales es tan grave como negarle a las mujeres el voto. Eso es un derecho. Completamente. Bueno, tenemos nueva televidente en la línea, Gloria Herrera, desde Manrique nos está llamando. Bienvenida, Gloria. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Mira, yo sí opino sobre el tema. Por ejemplo, yo fui víctima de una violación sexual siendo muy pequeña. Y yo digo, habiendo acabado el embarazo, yo tendría todo mi pleno derecho en abortar. Muchas personas dicen, es una vida. Sí, es una vida. Pero es una vida que uno no va a querer dentro de uno, ¿sí me entiende? Y es muy difícil quedar uno de embarazo en esa circunstancia, uno odiando desde el feto. Entonces me parece algo
muy impropio, tanto para el bebé que uno está esperando no poderle ofrecer algo bueno, como para uno estar viendo el reflejo de lo que le pasó en el niño. Entonces, eso es como respecto a lo que yo quisiera opinar, pues. Entonces digo, está tanto en su derecho la persona que quiere tenerlo, muy bueno, pero también se debe respetar la decisión de la persona que no quiere tenerlo, que definitivamente siente que no quiere tener ese ser en su vientre. Muchas gracias, Gloria. Qué buen aporte, fundamental aporte, y te agradecemos enormemente la capacidad de tomar el teléfono y hacernos y plantearnos este punto de vista, porque nos pone en la situación de una mujer que fue víctima de una violación. Hay una cosa muy importante en lo que toca, Gloria, y es que la asesoría que se da en salud es una asesoría de opción, es una asesoría donde quien toma la decisión frente a ese procedimiento es la mujer. Claro. Claro. Gloria, en lo que lo comentaba, decía, yo no lo haría, lo hubiera hecho, otra mujer podrá decir perfectamente, yo lo tengo, y se respeta siempre la decisión de la mujer. Es muy importante tener claro que la asesoría que se debe dar es una asesoría de opción, y es la mujer que opta o no opta, digamos, y la ruta está diseñada así, la mujer que opta o no opta por ejercer su derecho a practicarse una interrupción voluntaria del embarazo. Gloria nos acaba de equilibrar las posturas de los televidentes desde la llamada, y voy a hacer un planteamiento desde ese punto de vista, doctor Londoño, Gloria. En este programa todos los días recibimos 6, 8, 10 llamadas al aire. Hoy llevamos 45 minutos, y porque acaba de llamar Gloria, pero solo una diciéndonos ustedes valoran la vida, pero promueven el aborto. Eso habla de una visión cultural, religiosa del tema. ¿Cómo vamos a hacer un punto de quiebre para que se entienda esto y podamos desde la sociedad cambiar esta visión? Entender por lo menos. Se ha tratado de dividir las personas que respetamos los derechos y la libre opción de las mujeres entre los que no respetan la vida y los que sí respetan la vida y se oponen al aborto. La Corte fue clara en que el aborto inseguro es un problema de salud pública. Mire, 450.000 abortos cada año en Colombia. Cuarta causa de muerte materna en Colombia. Solamente la tercera parte de las mujeres que tienen aborto inseguro acuden al servicio médico. 57% de los embarazos no planeados. Este es un problema de salud pública grave. Un problema de violencia grave. Y segundo, entonces, ¿dónde está la vida de las mujeres? Porque esto es un problema social. Y es un problema social que la Corte tuvo en cuenta porque el pilar de la sociedad es la mujer. Los países desarrollados entendieron desde el siglo XVIII que el desarrollo es igual a salud sexual y reproductiva, que si usted no empodera a la mujer, no garantiza la salud de la mujer, la educación y el trabajo, la familia se derrumba. Cuando una madre muere como consecuencia de un aborto inseguro, esa familia desaparece. Los niños se entregan, son víctimas de violencia. ¿Quién es la responsable de que el niño vaya a la escuela, de que se eduque, de que se lave los dientes, de que se lave las manos? ¿Quién lo lleva donde el médico? Es la mamá. Entonces, quienes defienden los derechos de la mujer tienen una visión pro vida mucho más integral, mucho más amplia y mucho más universal a quienes de una manera cerrada se oponen a todas las formas de terminación del embarazo. Qué bueno que quieran seguir opinando. Antonio Pérez nos está llamando desde San Javier. Buenos días, Antonio. Bien. Hola, Antonio. Buenos días. Buenos días, lo escuchamos. Buenos días, para mí es un placer poder entrelazar y tener la oportunidad de comentar acerca del tema que tiene acerca de la Constitución en el don de la vida. Antonio, bájale el volumen a tu televisor para que puedas hablarnos fluidamente y te podamos escuchar bien. ¿Listo? Bueno, primero que todo, muy agradecido por el programa tan excelente que tienen ahí. De acuerdo a la Constitución de la vida, me parece muy maravilloso. A ver, vamos a hacer algo, un segundo por favor, vamos a pedirle a Antonio, lo que pasa es que esto lo hemos dicho varias veces y hay que reiterarle también al equipo de producción que le adviertan a los televidentes, hay que bajarle el volumen al televisor porque la señal a veces se demora
unos segundos, incluso a veces muchos, como en este caso. Entonces no facilita la conversación. Antonio, bájale el volumen a tu televisor para que nos puedas hablar tranquilamente. Te escuchamos. ¿Ahora me escuchan? Te estamos escuchando, te escuchamos, Antonio. muy bien. Bueno, el excelente tema acerca de la vida es maravilloso. Debido a que la mujer todo tiene el derecho al respeto a la vida. El tema de la niña que llamó ahorita anterior acerca de que fue causa de la violación es algo que es un problemático a nivel mundial. La razón por la cual ya me llevo es para felicitarnos desde el punto de vista religioso que ustedes mencionaron ahí. Y la verdad es que la mujer tiene todo el derecho de ser respetada y amada antes de tocarla. Por eso lo felicito, y yo creo que cuando se concibe una vida humana debido a las consecuencias, yo creo que esa criatura concebida que va llena de pleno amor tiene derecho a la vida a un margen pleno. Tuvo una concebición dada que Dios nos ha dado a los seres humanos para poder así traer a la vida al ser humano. Gracias, Antonio, por Muchas su participación. ¿Algún comentario, doctora Gloria, respecto al...? A ver, lo que pasa es que en la sentencia, digamos, y en el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, la Corte prima el derecho de la decisión de la mujer, ¿cierto?, por encima del naciturno, se llama. Entonces, el derecho frente a este tema no es el derecho si es la vida del feto, si es la vida de la madre, es la opción que la mujer tome, y en eso es muy claro dejarlo, y por eso es importante siempre decir que es con un enfoque de derechos, porque la sentencia prima es el derecho de la mujer en los 3 casos puntuales por los cuales despenalizó el aborto en Colombia. Perfecto, muy bien. Vamos entonces a un pequeño corte institucional y seguimos hablando de este tema tan interesante, interrupción voluntaria del embarazo. Participa en la convocatoria pública 2014, Arte y Cultura para la Vida, un programa para el fortalecimiento de la formación, investigación, creación, producción y circulación artística y cultural de la ciudad. 12.000 millones de pesos en concurso público, más de 60 modalidades de participación. Apertura febrero de 2014. Infórmate en www.medellin.gov.co/cultura, nuestras redes sociales y en la línea 444-4144, opción 4. Medellín, todos por la vida. Cuando salimos a jugar a la cancha, nos alegramos al sentir el apoyo que se escucha desde la tribuna. Yo a mi equipo y al lado de mis padres, Mi novia, mis amigos. Y mi hijo, me siento feliz al poder disfrutar de esta fiesta. Desde la tribuna animamos a nuestro equipo. Cantamos, brincamos, sufrimos, celebramos. Siempre estamos ahí para acompañarlos. En cada partido jugamos con amor a la camiseta. Pero es un juego. Y la vida vale mucho más. Una fórmula sencilla de juego. Pasión más fútbol más convivencia igual a fútbol en paz. yo amo el fútbol en paz. Medellín, todos por la vida. Copa Telemedellín de Rugby, segunda temporada. Un deporte de villanos jugado por caballeros. Todos los sábados a las 4 de la tarde por Telemedellín. Aquí te ves. La historia clínica electrónica es un proyecto médico. Hemos hecho claridad en el tema porque si bien tiene un componente tecnológico importante, es un tema médico, es un tema que apoya la labor asistencial. Nosotros somos el prototipo de la historia clínica electrónica. Empezó acá en Castilla hace 3 meses y podemos decir que
ya está funcionando en el 100% de la microred de Castilla, que comprende la unidad hospitalaria, el Centro de Salud Robledo, Alfonso López, Santander y Florencia. Se está llevando a otros puntos de la red, como Pajarito, que es una unidad hospitalaria que ya apenas acaba de abrirse. Se piensa llevar al resto de la red y esperamos que al final de este año esté en el 100% de Metrosalud. La UPSS Castilla fue la ganadora en 2012 del Premio a la Calidad Medellín Ciudad Saludable, categoría bronce por nivel ambulatorio, lo cual demuestra la importancia del paciente en esta unidad hospitalaria al preocuparse por su seguridad y la humanización del servicio, por lo cual fue elegida para iniciar el proceso con la historia clínica electrónica. Los beneficios se van adquiriendo a través del tiempo. En la medida que la información crece en la base de datos, es una información que, por ejemplo, en el tema de antecedentes médicos, si hoy un médico diligencia unos antecedentes médicos, la próxima vez que el usuario ingresa en esta institución hay información que ya previamente está capturada. Entonces, digamos que puede simplificar un poco el tiempo del médico en la atención y poder dar este tiempo para lo que realmente viene el paciente, que es para su atención como tal. Toda la letra está estandarizada, pues se puede leer, es fácilmente corregible y está caracterizada específicamente para que sea exactamente igual. Se ha mejorado el tiempo, la lectura de los exámenes es en tiempo real, más o menos a las 2 horas ya los podemos leer desde cualquier terminal. Pienso que es un esfuerzo enorme que Metrosalud, junto con las entidades de Medellín, se han dispuesto a hacer para que no solamente se cumplan las normas, sino que se lleve a cabo todo lo que concierne a la calidad de historia clínica y con esto inmerso pues la seguridad del paciente y la humanización de los servicios de salud. Entre diciembre de 2013 y marzo de 2014 se atendieron 10.700 usuarios con la historia clínica electrónica. Entonces es tener una tecnología aplicada al beneficio de la comunidad, es decir, es escoger algo que es frío como es la informática y llevarla a la comunidad y que se beneficie de poder tener una integración de todas las unidades de Metrosalud y que Metrosalud, siendo 52 unidades en toda la ciudad, la información es única y es centralizada para beneficio de todos nuestros usuarios. Ahí veíamos entonces la experiencia exitosa en salud de esta semana, la UPSS de Castilla, que pertenece pues a Metrosalud, con el inicio de su historia electrónica, lo cual, como lo decían sus médicos, ha facilitado la atención, la calidad en la atención, la seguridad en el paciente. Además tiene diferentes terminales de donde se pueden revisar las historias del paciente de todos los centros de salud que funcionan con la Unidad Hospitalaria de Castilla. Felicitaciones para ellos. Además fueron ganadores del Premio de la Calidad de Salud en el año 2012. Pensaría uno que es solo un desarrollo tecnológico, pero tiene mucho que ver con la calidad del servicio y el progreso y el buen trabajo con los pacientes. Doctor Londoño, ¿los medicamentos, los procedimientos quirúrgicos están incluidos todos para la interrupción voluntaria en el plan obligatorio de salud o las mujeres o las familias tienen que asumir algunos costos? A ver, el Consejo de Estado y el Ministerio incluyeron todos los medicamentos, los métodos modernos, la aspiración manual endouterina, el misoprostol, que es el único medicamento aprobado en Colombia, tiene registro INVIMA, es de venta libre, el médico lo puede prescribir. El AMEU es el método de elección junto con el misoprostol. Todos están incluidos, no tienen costo. La interrupción del embarazo aplica en todo el territorio nacional, independientemente de la capacidad de pago y afiliación al sistema, lo dice textualmente la sentencia. Todo está incluido. Inclusive, como le digo, Antioquia ha hecho un esfuerzo en capacitación, Medellín ha hecho un esfuerzo en capacitación a los médicos. Todavía el trabajo hay que hacer porque hay mucha movilidad, el talento humano se mueve mucho y obviamente se está renovando. Entonces, esos son programas que no deben desaparecer, pero se cuenta en nuestro medio con los insumos, los medicamentos aprobados en el POS y con registro INVIMA. Doctor, usted mencionó lo importante que son las semanas de gestación en que se realice este procedimiento. ¿Cuál sería el tiempo ideal para que no existan tantas complicaciones?
Si bien la sentencia no establece límite de edad gestacional, en Colombia no está despenalizado el aborto, por eso se llama interrupción voluntaria del embarazo, porque no hay límite de edad gestacional. Lo ideal, es decir, si a las mujeres conocen sus derechos y no se les imponen barreras, lo ideal es que los abortos, las interrupciones sean tempranas. ¿Por qué? Porque implica menos riesgo. Mientras mayor edad gestacional tenga el embarazo y se haga la interrupción, mayores son los riesgos, mayores son los costos, mayores los efectos adversos. Entonces lo que hay que hacer es terminar en las mujeres que cumplen las causales establecidas en la sentencia, hacerlo antes, idealmente por debajo de la semana 12. Doctor Londoño, muchas gracias. Gloria, muchas gracias por acompañarnos. Por la invitación. Se nos acabó el tiempo. Esas tres causales, doctora Fanny Isabel, terminemos como empezamos. ¿Qué dijo la sentencia de la Corte Constitucional? ¿Cuáles son los tres casos en los que es legal? Cuando hay peligro para la vida o la salud de la mujer embarazada, cuando el embarazo es el resultado de una violación o un incesto, y cuando hay malformaciones en el feto que son incompatibles con la vida por fuera del útero. Esos son los tres casos. Ahí está muy claro, perfectamente. Felipe, muchas gracias por recordarle, y a ustedes mil gracias por participar, por acompañarnos. Mañana vamos a hacer la celebración del Día Mundial de la Salud. Lo vamos a hacer desde la Universidad de Antioquia. Entonces los esperamos. Vamos a volver a nuestra universidad. A nuestra universidad, eso bueno. Es una maravilla, yo estoy emocionada. Entonces a las 11 de la mañana los esperamos como siempre. Que tengan feliz tarde. Gracias.